Mis amados hermanos, buenas noches. Dios les bendiga. ¿Qué podemos observar en la Navidad? ¿Qué podemos observar en la Navidad? Algunos solo ven luces, decoraciones coloridas, ambientes llenos de amabilidad y buena voluntad, y una oportunidad para dar aguinaldos. Aunque apenas estamos a 30 de noviembre, desde ya les recuerdo el 16 de diciembre, gloria al Señor. Otros ven en la Navidad solo paganismo. Algunos ven fiestas desenfrenadas, licor, drogas, pecado desenfrenado, etcétera, etcétera. Sin embargo, mis amados hermanos, yo deseo invitarlos a todos ustedes para que veamos la Navidad como la manifestación de una combinación de tres gracias o tres atributos divinos. Y esos atributos son la soberanía de Dios, su sabiduría y su providencia. Diga conmigo, diga sabiduría, soberanía, providencia. Puede hacerlo mejor. Diga conmigo, diga sabiduría, soberanía y providencia. El sermón de esta noche se titula Navidad, sabiduría, soberanía y providencia de Dios. Los relatos bíblicos sobre la Navidad están básicamente condensados en los evangelios de Mateo y de Lucas. Mateo capítulo 1 y capítulo 2, Lucas capítulo 1 y capítulo 2. Inician esos relatos con un anuncio en el templo a un viejo sacerdote que es sorprendido por la visita angelical, y aún así, a pesar de que se le presenta un ángel del cielo, Gabriel propiamente, decide no creer la buena noticia que el ángel le comparte. Luego el relato nos dirige a un poblado de mala reputación, Nazaret, donde hallamos a una joven que ha sido elegida para ser la madre del Salvador. Luego ese relato nos lleva a la alcoba de un hombre justo que se dio cuenta de una aparente infidelidad de su prometida, pero que finalmente él es convencido a través de un sueño de la inocencia de la misma. De ahí este relato nos sitúa en la casa del pan, Belén, un pequeño poblado a 11 kilómetros de Jerusalén, donde en una noche de verano nace aquel que será el Cordero de Dios, quien con su muerte dará vida a todos los que previamente Dios ha elegido para salvación. Esa misma noche, unos pastores humildes que velan en las vigilias de la noche sus pequeños rebaños de ovejas reciben la visita inusual de un ángel, y con ese ángel una hueste de seres celestiales se les presentan, los cuales anuncian la llegada tan esperada del Cristo, el Salvador. Días más tarde, este maravilloso relato nos lleva de nuevo al templo, donde fascinados contemplamos y oímos las palabras de dos ancianos justos, Simeón y Ana, los cuales profetizan la salvación que años más tarde Dios, a través del pequeño bebé que ellos ahora tienen en sus manos, llevará a cabo para la gloria de su nombre y esperanza de todos aquellos que creerán en él. Pasan unos meses, prácticamente casi 2 años, y ahora el relato nos habla y nos cuenta de la visita de unos sabios orientales. Ellos han venido a adorar al pequeño Salvador como el Rey de Israel, porque su estrella, dicen ellos, han visto en el oriente. Y finalmente este relato nos cuenta la fascinante historia de cómo el Padre Celestial libró al pequeño bebé de las garras del tirano idumeo que intentó destruirle. Todo esto es la Navidad. Esta es la versión celestial de la Navidad. Nada de árboles, nada de bolas, nada de pesebres, nada de pastores, nada de luces, pero llena de la sabiduría, de la soberanía
y de la providencia del Dios eterno. Y en esta noche te vuelvo a preguntar, ¿qué ves en la Navidad? ¿Qué ve usted en la Navidad? Y yo te voy a decir esta noche un consejo. Depende de lo que uses para verla. Si usas la tradición o usas el paganismo popular, ten seguro que no verás a Dios en ella. Y esa es la razón por la que tantas personas ven en el mes decembrino una oportunidad para descarriarse, porque no están viendo la Navidad a través de los ojos de lo que la tienen que ver. Por eso coloqué aquí en mis notas: si usas la tradición o el paganismo para ver la Navidad, seguro que no verás a Dios actuar en ella. Pero si por el contrario usas las escrituras sagradas, te aseguro que te vas a sorprender de las grandes lecciones que hay manifiestas en la Navidad de parte de Dios. Por eso mi mensaje en esta noche se titula Navidad. Diga conmigo, diga Navidad. Sabiduría, soberanía y providencia de Dios. Esos tres atributos se ven claramente cuando usted usa las escrituras para ver la Navidad. Ahora, para finalizar mi mensaje en esta noche, hablemos de las tres virtudes de la Navidad bíblica. Les voy a hablar en primer lugar de la sabiduría de Dios manifestada en la Navidad. Luego les voy a hablar de la soberanía de Dios manifestada en la Navidad. Y por último, les voy a hablar de la providencia de Dios manifiesta en la Navidad. Y cómo estas tres virtudes manifiestas en la Navidad tocan su vida y tocan mi vida. En primer lugar, hablemos de la sabiduría de Dios. ¿Qué quiere decir la Biblia cuando afirma que Dios es sabio? En las escrituras, la sabiduría es una cualidad tanto moral como intelectual. Más que mera inteligencia o más que mero conocimiento, así como también es más que simple habilidad o sagacidad. En la Biblia, para usted ser sabio, usted tiene que tener una impecabilidad moral. El sabio en la Biblia no es aquel que tiene más información sobre un tema, sino el sabio en la Biblia es aquel que tiene la capacidad o la habilidad de colocar su conocimiento al servicio de una causa noble. Por eso la Biblia distingue entre la sabiduría terrenal, animal y diabólica y la sabiduría del cielo. Para ser realmente sabio en el sentido bíblico, la inteligencia y la habilidad deben ser puestas al servicio de una causa buena. La sabiduría consiste en la capacidad de ver y en la inclinación a elegir la meta mejor y más alta, juntamente con la forma más segura de alcanzarla. O sea que una persona sabia no solamente pone en práctica lo que sabe, sino que una persona sabia tiene la habilidad de discernir cuál es la mejor meta para su vida y de elegir los medios más convenientes para conseguir esa meta. Y eso es lo que se manifiesta en la Navidad con respecto a Dios. La sabiduría es, en realidad, el lado práctico del bien moral. Vuelvo a repetir esa frase. La sabiduría es, en realidad, el lado práctico del bien moral. No podemos ser sabios si somos inmorales. Como tal, solo se encuentra en su plenitud en Dios mismo. Si la sabiduría es el lado práctico del bien moral, Jesús le dijo al joven rico: ¿por qué me llamas bueno? Solo uno es bueno, Dios. Entonces esta sabiduría de la que le estoy hablando se encuentra en plenitud única y exclusivamente en Dios mismo. Solo Él es entera, invariable y naturalmente sabio. Y si usted y yo queremos caminar en la sabiduría, yo quiero invitarle a que usted no se pierda los próximos sermones en esta congregación para mostrarle cómo Dios aplicó su sabiduría a los eventos que dieron a luz lo que nosotros llamamos Navidad.
Un viejo himno dice, hablando de Dios, que su sabiduría siempre está activa. Y eso es cierto. No hay nada que Dios haga sin sabiduría. Dios no hace nada, absolutamente nada en este mundo y en la vida de su pueblo y en la vida de sus elegidos, que primero previamente Él no lo haya trazado con sabiduría. Dios no puede menos que ser invariablemente sabio en todo lo que hace. La sabiduría, como decían los viejos teólogos, es su esencia, así como el poder, la verdad y el bien son también su esencia. Estos son elementos integrales de su carácter. Y esto que les acabo de hablar de la sabiduría, lo tomé del libro Conocer a Dios, del hermano J.I. Packer. Se lo recomiendo. Y esta sabiduría es lo que observamos en todo el relato bíblico de la Navidad. Y es por esta sabiduría que podemos sentirnos seguros de que Dios ha elegido la meta más alta y mejor para nosotros, y la está llevando a cabo por medio de los mejores medios de gracia. Cuando vemos la Navidad y vemos desplegado la sabiduría de Dios en ella a través de las Escrituras, nosotros podemos estar seguros que lo que Dios hizo con el Señor Jesucristo es lo mismo que Él va a hacer con nosotros. ¿Y por qué? Porque Jesús es el prototipo del trato de Dios con los elegidos para salvación. Esto llevó al apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, a escribir en Romanos capítulo 8, versículo 28 al 32. Y por eso yo considero que la Navidad no es igual al Halloween. Algunas personas evangélicas dicen que celebrar Navidad en diciembre equivale a celebrar Halloween el 31 de octubre. No estoy de acuerdo. ¿Por qué no estoy de acuerdo? Porque nosotros no celebramos a los brujos y a la hechicería, pero en diciembre celebramos a la encarnación. Y sabemos, dice Pablo, que para los que aman a Dios, todas las cosas cooperan para bien. Una pregunta: ¿por qué para los que aman a Dios todas las cosas cooperan para bien? Porque la sabiduría de Dios está detrás de cada situación, de cada circunstancia, positiva o negativa, que ocurre en tu vida. Esto no ocurre mágicamente. Esto ocurre porque Dios ya lo planeó con sabiduría desde el principio en las páginas de tu vida. Salmo 139: en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego hechas, sin que faltase ninguna. Que el niño Jesús nacería en un pesebre fue escrito. Que el niño Jesús nacería en la casa del pan, Belén, fue escrito. Que el niño Jesús se convertiría en el Salvador de los pecadores, fue escrito. Y eso se llama sabiduría. Mis amados, Dios es un Dios de planes, propósitos y ejecuciones. Y Dios nunca te va a salir con un chorro de babas, porque Dios ya lo tiene todo planeado. ¿Sabe para qué nos va a servir Navidad en este mes? Para que nosotros busquemos ajustarnos al plan sabio de Dios para nuestras vidas. ¿Sabe dónde está su seguridad económica? En seguir los lineamientos del plan de Dios para su economía. ¿Sabe dónde está su seguridad familiar? En seguir el plan de Dios para su hogar. ¿Sabe dónde está la seguridad de sus hijos? Que usted los críe de acuerdo a la sabiduría de Dios y no de acuerdo a las modas del mundo. Para eso sirve Navidad. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas cooperan para bien. Esto es, para los que son llamados conforme a su propósito. Ahí está la meta de la sabiduría. Porque a los que de antemano conoció, también los predestinó a ser hechos conformes a la imagen de su Hijo. Una pregunta: ¿qué nos manifiesta la Navidad con respecto a la sabiduría de Dios? Que Dios hizo un plan de redención para salvar a un pueblo previamente elegido desde la eternidad pasada y hasta la eternidad futura, y lo llevó a cabo por medio de la encarnación de su Hijo.
hace 2000 años, con todos los eventos que ya le narré. ¿Y eso qué tiene que ver conmigo? Que al igual que Dios planeó para Jesús, Él planeó para mí. Y que lo que Dios espera de mí es que yo me sume, es que yo me someta, es que yo me incline, es que yo camine por lo que Él planeó. ¿Cuántos de ustedes les gusta la pobreza? Levante la mano. Ok, entonces me están prestando atención. Hay pobreza fuera del plan de Dios para tu vida. Hay abundancia y provisión en el plan de Dios para tu vida. Muchas personas se quejan: esto de ser cristiano es muy duro porque no funciona. No, el cristianismo sí funciona. Lo que no funciona es la desobediencia. ¿Cuál es la meta de Dios para tu vida? Que seas hecho conforme a la imagen de su Hijo. ¿Qué quiere Jesús para doña Alba? Que ella sea hecha conforme a la imagen de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Dios entonces va a usar las circunstancias positivas, va a usar las circunstancias negativas, va a usar las personas que están alrededor de ella. ¿Para qué? Como medios de gracia para llevar a cabo ese plan. Y eso es lo que está pasando con su vida. Aunque usted no lo crea, todo lo que Dios ha permitido en su vida es para llevarlo a ser como su Hijo. Porque esa es la meta de la sabiduría de Dios. Y le voy a decir una cosa: eso es mejor que ser rico, eso es mejor que tener dinero, eso es mejor que tener fama. ¿Y por qué es mejor? Porque es eterno. La muerte no lo toca. Para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y vea los medios de gracia que Dios eligió para llevar a cabo esa meta. Porque recuerde que sabiduría es la habilidad de elegir la mejor meta, pero los mejores medios para conseguirla. ¿Qué medios eligió Dios para llevarnos a ser como su Hijo? Primero, conocernos de antemano. Eso se llama en la Biblia presciencia, preconocimiento. Segundo, predestinación. Nos predestinó para ser hechos como su Hijo. Tercero, llamamiento eficaz. En el momento justo de nuestra vida en la tierra, Dios nos llamó. Dice: y a los que predestinó, a esos también llamó. ¿Por qué estamos aquí esta noche? Porque en un punto de nuestras vidas Dios usó a alguien o Dios usó a algo para llamar nuestra atención. Moisés era un pastor de ovejas en el desierto de Madián. ¿Sabe usted cuántas zarzas Moisés vio prenderse fuego por el calor del sol? Miles. 40 años estuvo pastoreando. Pero lo que Moisés nunca vio era que una zarza que se prendió en la mañana, por la tarde cuando volvió a pasar, la zarza no se había consumido. Dios usó un pedazo de madera para llamar la atención de Moisés. ¿Qué usó contigo? ¿Cuál fue tu zarza? Posiblemente tu zarza fue un problema matrimonial, tu zarza fue una enfermedad, tu zarza fue un problema económico, tu zarza fue que no le hallaba sentido a tu vida. La zarza es lo de menos. Lo demás es que estás aquí esta noche. ¿Y sabes qué te está diciendo Dios a través de esta predicación? Yo tengo un propósito para ti, y en mi propósito estás seguro, porque yo no dejo nada empezado. Hermanos, ¿qué fue lo que dije? Hermano, ok. Amados, lo que Dios inició, Dios lo va a terminar. Usted no es un producto terminado. Lo que Dios inició en su vida, con toda seguridad Él lo va a terminar. Lo conoció de antemano, lo predestinó y luego lo llamó. Y a los que llamó, justificó.
para que la ley no lo maldijera. Y a los que justificó, a esos glorificó. Y me llama la atención que glorificó está en pasado. ¿Sabe por qué? Porque en el plan de Dios, usted y yo no nos vamos a quedar toda la vida con esta naturaleza pecaminosa. Usted y yo no nos vamos a quedar toda la vida con este cuerpo de carne. Usted y yo seremos como Jesús cuando resucitó. Entonces dice Pablo, entonces, si nos conoció de antemano, nos predestinó, nos llamó, nos justificó y nos glorificó, entonces ¿qué diremos a esto? Si Dios está por nosotros, ¿quién estará contra nosotros? Tú no lo has notado, pero tú caminas con protección angelical. Tú no lo has notado, pero el Señor Jehová es muro de fuego alrededor de ti. Tú no lo has notado, pero Satanás te ha tirado con todo para destruirte. Los demonios han hecho hasta lo imposible para vencerte. Lo que ellos ignoran es que Dios te tiene esculpido en su mano. Aleluya. Si Dios está por nosotros, no juzgue que Dios está por usted porque tiene plata en el bolsillo. Hay pecadores con los cuales Dios no está y están tapados en la plata. La plata o las situaciones fáciles o difíciles que estamos viviendo no determinan que Dios está con nosotros. Entonces, ¿qué lo determina? Que Él me conoció de antemano, que Él me predestinó para que fuese conforme a la imagen de su Hijo, que estoy aquí esta noche porque Él me llamó, que estoy aquí esta noche porque Él me justificó y porque su plan es glorificarme con la misma gloria que glorificó a Jesús. Dios está contigo a pesar de tu circunstancia. Si estás triste, Dios está contigo a pesar de tu tristeza. Si te sientes solo, Dios está contigo a pesar de tu soledad. Dios no te ha dejado. Dios no es hombre. Entonces Él no miente. Él no es hijo de hombre. Entonces no se arrepiente de lo que promete. Si Dios está por nosotros, ¿cuántos en esta noche reciben esta palabra que les estoy predicando? Y usted de todo corazón puede proclamar: Dios está conmigo. Si Dios está por nosotros, ¿quién estará contra nosotros? Hoy estamos al 30 de noviembre. Mañana o hoy a las 12 de la noche inicia la Navidad cronológicamente. Y que si Dios esta Navidad te sorprende. Ya algunos aquí lo sorprendió porque tienen bebé. El niño Jesús nació en algunas casas de aquí. Y te sorprende, no con lo que le pediste, sino con algo mucho más grande. El que no eximió, y mira de dónde le estoy diciendo esto. No le estoy diciendo esto para contentarlo, le estoy diciendo esto porque eso es lo que la palabra dice. El que no eximió ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos concederá también con el Hijo todas las cosas? Pastor, estoy preocupado. No se preocupe. Primero, la preocupación no paga las cuentas. Por más que usted se preocupe, por más que usted deje de comer, eso no va a cambiar la situación. Lo que usted debe hacer en vez de preocuparse es adorarlo, es bendecirlo. ¿Y sabe por qué? Porque Él lo conoció de antemano, porque Él lo predestinó, porque Él lo llamó, porque Él lo justificó, porque Él lo glorificó. Y en ese plan Él le va a dar todas las cosas necesarias para que usted sea hecho conforme a la imagen de Jesús. Hermano, si dentro del plan de Dios de que usted y yo seamos hechos conforme a la imagen de Jesús hay una casa, esa casa va a llegar. Si dentro del plan de Dios para que usted y yo seamos hechos conformes a la imagen de Jesús hay un carro, tranquilo, el carro va a llegar. Nosotros sufrimos mucho por las añadiduras. No sufra por las añadiduras, porque las añadiduras en Dios son completamente seguras. Por eso, si miras Navidad bíblicamente, te darás cuenta que es imposible
que Dios pierda en tu vida. ¿Por qué? Porque su sabiduría te conduce. Ahora, en segundo lugar, hablemos de la soberanía. Se alegraron ustedes hace 10 minutos cuando dije, y ya para finalizar. Se alegraron algunos aquí, sonrieron, dijeron, ¿cómo? ¿Qué es esto? Navidad llegó. Diga conmigo, diga soberanía. La soberanía de Dios es su derecho y poder para hacer todo lo que decida hacer. Y si en algún punto en la Biblia vemos la soberanía actuar de Dios, es en la Navidad. Cuando decimos que Dios es soberano, nos referimos a que Él es poderoso y tiene autoridad hasta el punto de poder anular todos los demás poderes y autoridades. Le puso al bebé a 11 kilómetros. Hay más de aquí al peaje de los llanos que de Belén a Jerusalén. Se lo puso. Se lo puso. Y Herodes no fue capaz de tocarlo. ¿Sabe qué me dice eso a mí? Que caerán a mi lado 1000 y 10,000 a mi diestra, mas a mí no llegará. Extorsionarán a derecha, extorsionarán a izquierda, pero tú te convertirás en invisible. Lo que Dios dijo que iba a ser tuyo, va a ser tuyo. ¿Por qué? Porque Dios es soberano y Él actúa como Él quiere. Si usted cree eso, denle un aplauso al Señor. Si Herodes era tan malo, ¿por qué no lo alcanzó? Porque Dios no se lo permitió. Porque la soberanía es la capacidad que Dios tiene de anular todos los demás poderes y autoridades. Cuando vemos a la Navidad por medio de las Escrituras, nos damos cuenta quién verdaderamente manda en el mundo, en el universo y en todo lo que existe. Aquí no manda el diablo, aquí manda Jehová. Dios es el que manda en la tierra. Por eso su bendición y mi bendición están seguras. Por eso usted va a comer natilla este mes, los que les gusta la natilla. Mis hermanos, vemos a ese pequeño bebé, vemos a sus padres pobres, vemos a unos humildes pastores y nos parece que no sobrevivirán. Uno esperaría al Jesús de la segunda venida, pero no vino el de la segunda venida, vino el de la primera venida. Hermano, esto que yo acabo de decir es la cosa más profunda que yo he dicho en este púlpito. No vino el de la segunda venida, vino el de la primera venida. Pero luego vemos a los ángeles, vemos los sabios, vemos a un Herodes burlado e incapacitado de tocar al niño, y sabemos que Dios es soberano sobre su plan. A usted y a mí nos van a dejar con la boca abierta. ¿Y cuándo? Cuando lleguemos al cielo y nos muestren nuestro caminar en la tierra. Y usted se va a sorprender de en cuántas ocasiones los hombres le quisieron hacer daño y no pudieron. Los demonios ya estaban listos para voltear ese avión, para derribar ese carro, y no pudieron. Gente fraguando mal contra nosotros, y el soberano Dios en los cielos burlándose de los planes de nuestros enemigos. Eso lo vemos en la Navidad. En la Navidad se nos revela quién es el que manda. No hay nada ni nadie que lo pueda impedir ni detener. Y entonces esta Navidad nos habla el corazón y nos dice, Salmo 135, versículos 5 y 6, porque yo sé que el Señor es grande. ¿Sabe dónde se ve la mayor grandeza de Jesús?
en el pesebre. En el pesebre, en el pesebre. Ese que está acostado donde comen las vacas. Ese que lo tienen envuelto en pañales. Es el Dios que hizo los cielos y la tierra. Jesús nunca se le ha escondido al diablo. ¿Cómo se llama el diablo en la Biblia? En uno de sus tantos nombres se le llama el príncipe de este mundo. Y Jesús vino y le dijo: ok, este mundo tú crees que es tuyo, aquí llegué. Y no llegué en caballo blanco, no llegué con un ejército de ángeles, llegué como llegan todos los seres humanos. Aquí te llegué, y te llegué en forma de bebé. ¿Dónde está Satanás para destruirme? Y Satanás no apareció. ¿Sabe por qué no apareció? Porque el que manda es el Padre. Porque yo sé que el Señor es grande y que nuestro Señor está sobre todos los dioses. Versículo 6. Todo cuanto el Señor quiere. Una pregunta: ¿por qué Jesús nació como bebé? Porque Dios quiso. Una pregunta: ¿por qué no nació en el palacio, sino en el pesebre? Una pregunta: ¿y por qué los primeros en llegar fueron humildes pastores y no príncipes reales? Porque Dios quiso. Todo cuanto el Señor quiere lo hace en los cielos y en la tierra. ¿Vio que el que manda aquí no es el diablo? En los mares y en los abismos. Y ese abismo no solamente son abismos de despeñaderos, sino también es el abismo profundo. Abajo tampoco manda el diablo. Hermano, y cuando digo abajo no es de uno. Cuando digo abajo es el infierno. Podemos esta noche dormir tranquilos, porque Él es el mismo y jamás cambia. Él cuidó de su hijo y cuida de sus hijos. Aleluya. Y en tercer lugar, y ahora sí para concluir, déjenme hablarle un poquito de la providencia. La palabra providencia viene del latín providere. Dicho vocablo latino no solo tiene el sentido de que Dios previamente conoce todas las cosas, sino que las provee, las prepara, las planea y las arregla con conocimiento de antemano. De manera que providencia significa no solo que Dios tiene una visión previa de las cosas, sino que Dios las provisiona, supervisa y las cuida con una determinación anticipada. El plan fue diseñado hasta el más mínimo detalle. ¿Dónde vivía María cuando Gabriel se le presentó a anunciarle que iba a ser la madre del Salvador? En Nazaret. Ya María tenía un embarazo avanzado. Ya habían convencido angelicalmente a José de que María no le había sido infiel. Ya José la había aceptado en casa. Faltaban 1 o 2 meses para que Jesús viniera. Pero la profecía decía que iba a nacer en Belén, no en Nazaret. ¿Y sabe qué hace Dios? Dios va a Roma y le toca el corazón a Augusto César y le dice al oído: censo. Proclama un censo en todo tu reino. Y parte de ese reino eran los israelitas. Y proclaman el censo. Yo trato de imaginarme a José diciendo: pero caramba, ¿a quién se le ocurre censarnos? Tenemos que volvernos para Belén, porque nosotros somos de la casa y familia de David. María, empaque, vamos para Belén, porque hay que censarnos, porque a este rey le dio por censarnos. Así somos nosotros. Sale un decreto y refunfuñamos.
¿Y por qué? ¿Y por qué? ¿Y por qué? Calma. Y que sabes que ese decreto va a ser la puerta abierta para tu oportunidad. ¿Por qué César Augusto proclamó un censo? Porque el bebé no podía nacer en Nazaret, pues el profeta Miqueas, 680 años antes de la venida de Cristo, había dicho por el Espíritu Santo que iba a nacer en Belén. Y María, con todo y lo piponcha que estaba, se montó en el burrito sabanero y se fueron camino a Belén. Pero había un detalle: el niño no podía nacer en una posada, porque lo iban a envolver en pañales y lo iban a acostar en un pesebre, y nadie se movió, nadie se conmovió para darle lugar en el mesón o en la posadera a la joven pareja. Solamente una señora, doña Tola, amiga de Maruja. Hermano, eso no está en la Biblia, no lo voy a buscar, eso me lo estoy inventando yo. Salió y le dijo: vea, todo esto está lleno por el censo, no hay espacio en la posada. Pues si usted gusta, yo tengo un establo, ahí pueden amanecer y esperar hasta que ella dé a luz. José, un hombre justo, aceptó y ahí nació. Pastor, ¿y esto para qué me sirve a mí? Para mucho, porque hay detalles de tu vida que tú no entiendes, pero que Dios los planeó. Y eso me dice a mí que Dios tiene el control. Mis amados hermanos, en su vida y en mi vida, la voluntad de Dios se va a realizar. De manera que providencia significa no solo que Dios tiene una visión previa de las cosas, sino que Dios las provisiona, supervisa y cuida con una determinación anticipada. Esto implica que Dios tiene cuidado de su creación y de sus criaturas, y Él ha tomado una prevención con el propósito de llegar a un fin deseado. Todo lo que le narré, incluso doña Tola, amiga de Maruja, Dios lo tenía previsto. Si el jefe no te da el aumento, no te preocupes, Dios ya tiene tu aumento. Si en esta temporada no se dan las cosas, no te preocupes, Dios ya tiene tu temporada. Los tiempos de Dios son perfectos para ti. Dios no va a llegar tarde. Nada va a pasar por casualidad. Así que la Navidad bíblica nos asegura que nada circunstancial ni nadie personal podrá impedir que el propósito o meta de Dios en nuestras vidas se cumpla. Como lo aseguró el salmista en el Salmo 138: el Señor cumplirá su propósito en mí. Eterna, oh Señor, es tu misericordia, no abandone las obras de tus manos. Y como lo escribiría años más tarde el apóstol Pablo en Filipenses 1:6, estando convencido precisamente de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra la perfeccionará hasta el día de Cristo Jesús. Por eso, observemos Navidad a través de las Escrituras y aprendamos de la sabiduría, soberanía y providencia de Dios en nuestras vidas. Padre, te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. Denle un aplauso al Señor. A todos nuestros hermanos y amigos, un Dios les bendiga, paz y gracia sobre su vida, y lo esperamos este próximo sábado para que tengamos una celebración con el Señor Jesucristo. Feliz noche.